Bien, vamos a iniciar esta última clase de la asignatura de prestaciones, la asignatura 4 de nuestro experto en gestión laboral. Vamos a ver la prestación, una prestación importante también, y al igual que vimos en la última clase, es una prestación que vamos a gestionar principalmente como desde el punto de vista de la persona beneficiaria, pero también afecta a la empresa. ¿Vale? Y en ese sentido sí vamos a entrar en una parte de lo que de la prestación, en un tipo, ¿no?, de esta prestación que va a tener una incidencia directa en la empresa y vamos a ver cómo tenemos que gestionarla, ¿vale? Es la prestación de jubilación, ¿vale? Una prestación que es conocida para todos, ¿vale? Pero las particularidades que presenta y los requisitos, el cómo se gestiona, pues todo eso es lo que vamos a trabajar en esta clase. Vale, vamos a trabajar, como digo, con la prestación. Voy a abrir aquí en grande. Prestación de jubilación. Bien, esta prestación la conocemos todos, ¿verdad? Prestación de jubilación. Tenemos una edad legal de jubilación. Es decir, es una prestación que se da, como en todos los casos, por cubrir una situación de necesidad. Nosotros hemos estado aportando a la Seguridad Social cada año, pues, para poder, cada vez que estamos trabajándolo, pues, para garantizarnos ese sistema de protección, ese sistema de prestaciones, y en el momento en el que ponemos fin a la vida laboral, una persona, pues, deja de percibir un salario y necesita unos ingresos para poder subsistir. Esos ingresos, pues, vienen dados por esta prestación de jubilación. ¿Vale? Hay una serie de requisitos que se van a deber cumplir, ¿no? Entre ellos, sobre todo, tenemos en cuenta la edad de jubilación, la edad legal de jubilación, y luego, por otro lado, el periodo mínimo de cotización, ¿vale? Periodo mínimo de cotización. Si no se cumplen esos requisitos, bueno, pues si no se cumple la edad legal de jubilación, pues no se podrá acceder a la prestación, ¿vale? Si no se cumple el periodo mínimo de cotización, ahí estamos en otra situación. Estamos ante que tenemos la edad legal de jubilación, o sea, no estamos en edad de trabajar, pero no hemos cotizado lo suficiente. Y en ese caso podremos ver si se cumplen los requisitos, sobre todo ya económicos, para el acceso a una prestación no contributiva de jubilación. ¿Vale? La pensión de jubilación no contributiva, ¿vale? Que entonces, en ese caso, pues va a ser una pensión, un importe fijo, ¿no?, para todos, y bueno, no, sería pues esa la única en la que se podría optar. En caso de que se cumpla el periodo mínimo de cotización, pues entonces sí vamos a poder optar a la prestación contributiva. ¿Qué significa eso? Significa que al final el importe de nuestra prestación, lo que vamos a cobrar, se calcula con las cotizaciones, con las aportaciones que nosotros hemos hecho a la Seguridad Social, con nuestro salario, ¿vale? Entonces, como hemos pagado en proporción a nuestro salario, pues vamos a percibir lo proporcional a lo que se ha pagado, ¿vale? Lo primero de todo, y quizás lo más complejo de esta prestación, es cuál es la edad legal de jubilación. Porque nosotros sabemos cuál sería la edad legal de jubilación, si me lo sabríais decir. 67. 67, ¿vale? 67. 67 años, ¿vale? ¿Y 65? ¿Se puede con 65? Dependiendo de los años que lleves cotizado. Vale, depende de la cotización. Perfecto. Vale, entonces vemos dos opciones. Una a los 67 años y otra a los 65 años, dependiendo de la cotización, dependiendo de los años cotizados. ¿Qué ocurre? Que esto es, a partir de la reforma de las pensiones de jubilación, esa ampliación de la edad de los 65, que eran anteriormente a los 67 años, ¿vale? Esto ha ido entrando, se ha ido cambiando año a año. ¿Y cuándo comienzan los 67 años? A partir de 2027. Mientras tanto, no son 67 años, serían los años que correspondan en el año de acceso a la jubilación. ¿Vale? Pues para nosotros sí serán los 67 o los que en su momento ya, pues si cambia la normativa,
fijen, ¿no? Pero de momento los 67. ¿Qué ocurre? Que una persona que se vaya a jubilar este año no van a ser 67, van a ser menos. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y estamos hablando de una modalidad que sería la jubilación ordinaria. ¿Vale? Esa es la que estamos viendo ahora mismo. Jubilación ordinaria, es decir, la jubilación a la edad legal de jubilación. Bien, pues vamos a ver entonces en la página de la Seguridad Social, trabajadores, prestaciones. Vemos aquí las distintas prestaciones, nos vamos a jubilación, régimen general, jubilación ordinaria y vamos a ver los requisitos. La edad. Aquí. Y aquí, pues, como bien decíais, 67 años o 65 cuando se acrediten 38 años cotizados y 6 meses de cotización. Si no se acredita ese tiempo, pues los 67 años. Pero nosotros nos tenemos que ir al cuadro que, como digo, en la reforma 2011, que entró en vigor a partir de 2013, se va ampliando. Antes eran 65 años, ¿veis? Pues 65 años y un mes en 2013, 65 años y 2 meses en 2014. Pues ya en 2025 vamos por 66 años y 8 meses. ¿Vale? El año que viene, 66 años y 10 meses, y el siguiente ya sí se queda en 67 años. ¿Vale? Por tanto, pues si nos plantea una persona que se quiere jubilar en 2025, tendremos que ver dos cosas. Una, su edad, ¿vale? Entonces, ¿qué edad tiene usted? Pues tiene 66 años y 8 meses. ¿Qué cotización tiene usted? 35 años cotizados. ¿Vale? Pues se puede jubilar, porque son menos de 38 años y 3 meses. ¿Vale? ¿Qué edad tiene? Tiene 65 años. ¿Qué cotización tiene? 35 años cotizados. Vale, pues entonces no se puede jubilar, porque no alcanza los 38 años y 3 meses. Bien, entonces, en el primer caso que hemos visto, quiero hacer lo contrario. Esto. Persona en 2025 con 66 años y 8 meses y 35 años cotizados. ¿Se puede jubilar? Sí, ¿por qué? Pues porque el requisito de la edad lo cumple y el requisito de la cotización también, menos de 38 años y 3 meses. Ahora vamos a ver cuál es el mínimo mínimo. ¿Vale? Persona en 2025 con o que cumple vamos a poner, por ejemplo, en febrero, no, en noviembre, que cumple en noviembre 65 años, con 36 años cotizados, ¿se puede jubilar? ¿Esta persona se podría jubilar? No. ¿Qué le falta? Le faltan años de cotización. Le faltan años de cotización, ¿vale? Entonces tendría que seguir cotizando hasta alcanzar los 38 años y 3 meses. Lo que pasa que, claro, antes de eso, posiblemente alcance la edad, ¿vale? Entonces, le faltaría la edad. ¿Cuándo podría jubilarse por edad de esta persona? ¿Cuándo podría jubilarse?
Se ha modificado ya la fecha, el 1 de noviembre. Entonces, ¿cuándo podría jubilarse esta persona? En 2027. En 2027. ¿En qué mes? ¿Qué fecha de 2027? A partir de que cumpla los 67 años. Los 67. Bien, porque ¿qué ocurre entonces? Que en 2025 esta persona no puede acceder a la jubilación porque tiene 65 años, pero no cumple, o sea, ese requisito lo cumpliría, pero no cumpliría el tiempo mínimo de cotización. Para eso tendría que tener, con el tiempo cotizado que tiene en ese momento, tendría que tener 66 años y 8 meses. ¿Cuándo cumple los 66 años? En 2026. ¿Qué ocurre? Que en 2026 se necesitan 66 años y 10 meses. Si nos ponemos a contar a partir de su fecha de cumpleaños, nos podemos contar 10 meses más, nos vamos a 2027. Y en 2027 el requisito ya no son 66 años y 10 meses, son 67. Por tanto, la jubilación sería el 1 o el 1 de noviembre de 2027, con 67 años. Y en ese momento, si hubiese seguido trabajando, tendría 38 años cotizados. ¿Vale? ¿Vale? Nos hemos tenido que ir a 2027 y ahí aplicamos los requisitos de 2027. ¿Bien? Esta misma persona, si en lugar de el 1 de noviembre, mismo cumpleaños, 65 años, vamos a subir la cotización aquí a, por ejemplo, 38 años cotizado. ¿Se puede jubilar? Le faltarían 3 meses de cotización. Eso es. ¿Vale? Aquí no tendríamos que esperar a 2027. Tendríamos que, si sigue trabajando, le faltarían 3 meses de cotización porque se aplican, ya estamos en los mismos meses, ya esto no está cambiando. Anteriormente sí estaban cambiando los meses, ¿vale? Ya no. Entonces, se le aplicarían pues 3 meses más, que sería lo mismo de 2026. ¿Vale? En 2026, pues son 3 meses más los que necesita tener cotizados. Por eso le falta 3 meses. ¿Cuándo podría acceder a la jubilación? Pues sería jubilación con 38 años y 3 meses cotizados. Serían 3 meses a partir del 1 de noviembre, diciembre, enero y febrero, a partir del 1 de febrero. ¿Vale? Bien. Y si esta persona, a ver, vamos a poner otra situación. Esta persona cumple los años el 1 de febrero. ¿Cuándo podría jubilarse? No podría acceder hasta el año siguiente.
hasta 2026, ¿no? Porque en el primer caso estamos hablando de que sería en 2027, ¿vale? Y además el 1 de noviembre de 2027. Así que por cumplir los años unos meses antes, en este caso, pues, ¿qué ocurre? Que si cumple 65 años el 1 de febrero, no cumple los requisitos por la cotización para los 65 años, necesita 66 años y 8 meses. Bueno, ¿cuándo cumple los 66 años? En 2026. El 1 de febrero. ¿Qué se requiere en 2026? 66 años y 10 meses. Como esos 10 meses están entrando dentro del año 2026, pues sí que puede alcanzar el requisito en ese año. Por tanto, nos vamos a que cumpliría el requisito para acceder a la jubilación, pues febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. El 1 de febrero, perdón, el 1 de diciembre de 2026, ¿vale? Con 66 años y 10 meses. ¿De acuerdo? Ahí vemos todas esas situaciones. Una persona que cumple los requisitos en la primera de ellas, que cumple los requisitos en el año en el que estamos. Una de ellas en el que no cumple los requisitos en el año en el que estamos, lo cumpliría a los 66 el año siguiente, pero cuando le sumamos los meses necesarios, no lo cumple dentro del año siguiente, lo cumple del siguiente. Y nos vamos a 2027, con los requisitos de 2027. Por tanto, ya se va a 67 años. Después, una persona que no cumple los años ni el tiempo cotizado, pero cumplirá antes el tiempo cotizado que los años exigidos para un tiempo cotizado menor, ¿vale? Y entonces, en este caso, pues por el camino a los 66 años y pico, los que necesite, va a cumplir el requisito de cotización necesario para los 65 años. Entonces, en ese momento, si ya tiene cumplido los 65 años, cuando cumpla además el de la cotización, podrá acceder a la jubilación. Y por último, el caso en el que una persona pues no cumple los requisitos este año, nos vamos al año siguiente y ahí cumple los requisitos. ¿Vale? Ya vemos cómo aplicar estas tablas. Nos quedan pues esos 2 añitos de aplicar la tabla. A partir de 2027 ya son solo 67 años o 65 si se tienen cumplidos 38 años y 6 meses de cotización. ¿Vale? ¿Se entiende? Aquí lo que dificulta es sobre todo la tabla a la hora de aplicar los requisitos en el momento de acceso a la jubilación. ¿Vale? Cuando nosotros hacemos el cálculo para una persona, pues que lo hacemos a futuros, por ejemplo, una persona que en 2000, bueno, ya no, porque ya estamos más cercanos a 2027, entonces casi todo va a ser ya a partir de 2027, pero si nos vamos a un momento anterior, imaginando 2019, una persona que llega con 62 años y que quiere ver un poco sus opciones de cara a la jubilación, pues entonces sí que nos dificulta un poquito más, ¿vale? Pero ya casi todo lo que es a una previsión de jubilación, pues se nos va a ir por encima del 2027. Pero bueno, todo lo que entra en cuanto a jubilaciones más inmediatas, sí que tenemos que tener en cuenta los requisitos 2025 y 2026. ¿Vale? ¿Se entiende? Sí, Muy bien. Vale, pues estos serían entonces los requisitos en cuanto a la edad. Tenemos unos requisitos de cotización mínima, ¿vale? Que este requisito lo tenemos aquí, el periodo mínimo de cotización, que serían de 15 años. Un periodo mínimo de cotización de 15 años.
¿vale? Y un periodo de cotización específico de 2, que tienen que haber sido cotizados dentro de los últimos 15 años. ¿Vale? Entonces, ese requisito de cotización mínima de 15 años y al menos 2 dentro de los últimos 15 años. Ese es el mínimo necesario de cotización para acceder a esta prestación. ¿Vale? Por eso, cuando aplicábamos el porcentaje, que ahora lo vamos a ver, el porcentaje que vimos para las pensiones de incapacidad permanente, la cotización mínima necesaria para las situaciones de no alta en accidente no laboral, el requisito de cotización era de 15 años, que es este. En las prestaciones de, por ejemplo, el subsidio por desempleo para mayores de 52 años, el requisito mínimo necesario también es una cotización de 15 años, cumplir los requisitos que se requieren para la jubilación, excepto la edad, ¿vale? Después, ¿dónde más nos lo encontramos? En el porcentaje aplicable, el porcentaje que aplicamos a la base reguladora de la incapacidad permanente de la clase anterior, ¿vale? Ese porcentaje aplicable, también decíamos que los primeros 15 años de cotización era el 50%, ¿vale? Pues es por esto, porque 15 años es el 50%, ¿vale? Bien, pues entonces, estos serían los requisitos que se deben cumplir. A partir de ahí, tendríamos que calcular cuál es la prestación. Y hablamos de nuevo de una base reguladora y de un porcentaje. El porcentaje ya lo conocemos, lo hemos utilizado anteriormente, aunque ahora lo vamos a ver, ¿vale? Y la base reguladora es muy sencilla. Vamos a verlo aquí. Jubilación ordinaria, nos vamos a la cuantía. Tasa base, no, esta es la traducción literal. Ahora, base reguladora. Bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una forma de cálculo en la que cogemos las últimas. Bien, aquí, que cogemos las últimas 300 base reguladora es igual a las últimas 300 bases de cotización dividido entre 350. ¿Qué ocurre? Que aplicamos de nuevo las reglas, que las conocemos ya. Reglas de cálculo, que son 1, actualización de las bases de cotización, de las bases de cotización, y 2 sería la integración de lagunas. ¿Vale? Por un lado tenemos la actualización de las bases de cotización y por otro lado la actualización, o sea, la integración de lagunas. Ya lo vimos en la clase anterior. La primera de ellas, cogemos las últimas 24 bases de cotización dentro del periodo, la dejamos en su valor nominal, su valor real. El resto se actualizan conforme a la evolución del IPC. Y en cuanto a la integración de lagunas, cogemos los periodos en los que no existe cotización, que lo integramos con bases mínimas de cotización. Las primeras 48 serían con el 100% de la base mínima y las restantes con el 50% de la base mínima. ¿Vale? Tenemos un artículo dentro del blog que era el de cálculo, la herramienta de cálculo de la jubilación, autocálculo este de aquí. Es una herramienta que tenemos dentro de la sede electrónica de la Seguridad Social, que podemos utilizarlo para, pues eso, ver cómo sería la jubilación,
De todas formas, si accedemos al apartado de seguridad social, al apartado de pensiones, de prestaciones y pensiones de la seguridad social, en tu seguridad social, aquí lo vamos a ver, mira, SEC social. Aquí, en prestaciones o en importas en la tesorería de la seguridad social, nos permite hacer un cálculo, una estimación de la prestación de jubilación. ¿Vale? Entonces podemos acceder para nosotros en representación de alguien y hacer la consulta en el área personal, hacer una simulación de la jubilación. Podemos descargar el informe en PDF y ahí tenemos todas las bases de cotización. Sabemos, la Seguridad Social conoce todo lo que se ha cotizado hasta la fecha, que aparecerá ahí ya actualizado y todo, ¿vale? Y nos dirá en función de nuestra cotización, tanto la que ya tenemos como la prevista, y en función de la edad, nos dice la edad legal de jubilación, ¿vale? Nosotros podemos modificarlo para poner otra edad distinta. Podemos, por ejemplo, coger y confirmar las bases de cotización que se mantengan las mismas hasta la fecha de jubilación. Podemos modificar esas bases de cotización, podemos ponerlo a cero, poner la base conforme a la prestación, poner lo que queramos, que nos lo traduce luego en el resultado del cálculo y nos dice directamente cuál es el importe de la jubilación, ¿vale? Así que os animo, como es una simulación, os animo a que entréis, probéis y lo hagáis, sea para vosotros, para familiares, para quien sea, pues, que podáis hacer esta simulación y así podéis trabajar con la herramienta y conocer un poco, pues, lo que hemos estado viendo, ver todas esas bases que aparecen y pondrá base introducida, actualización, el índice de actualización, base actualizada, que es la que se utilizará. Que veáis el porcentaje aplicable, que veáis el resultado de la prestación, si hay algún complemento, ¿vale? Después, os decía aquí en el blog de IP, tenemos este autocálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, que es otra opción dentro de la sede electrónica de la página de la Seguridad Social, que nos permite hacer cálculos, pero en este caso tenemos que cumplimentarlo a mano nosotros. Lo que sí podemos hacer es poner periodos completos, es decir, de esta fecha a esta fecha, una base de cotización de 1.300, ¿vale? Entonces se complementa automáticamente. Pero si hay modificaciones o son bases diferentes, sí que necesitaríamos entonces introducirlas todas a mano, ¿vale? Está explicado aquí qué datos necesitamos, qué ventajas ofrece el servicio, qué debemos tener en cuenta, introducción de datos personales. Yo lo que quería es la foto esta ahí y parece que se nos ha ido, porque quería enseñaros, no sé si a vosotros os aparece, ¿vale? Porque a mí no me aparece, no sé si en mi navegador o por qué no es. ¿Vale? Si vosotros tenéis la opción de entrar en el blog de Ape y poniendo esto, ponéis blog en Google, blog Ape, autocálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, ¿vale? Y a lo mejor, si os aparece el artículo, que veáis si os aparece o no la imagen. ¿Vale? Bien. Entonces, hacemos ese cálculo, 300 bases de cotización entre 350, la suma de todas esas bases que se han actualizado y que se han integrado a la laguna entre 350. ¿Vale? Y a ese resultado le hacemos el porcentaje aplicable. ¿Cuál será el porcentaje? Pues el mismo que habíamos visto para la anterior prestación dentro de la base reguladora, este cuadro. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí ya nos cogemos la cotización que tenga la fecha. ¿Vale? Pues si resulta que tiene en 2023 a 2026 el 100% de la prestación es con 36 años y medio cotizados. Pues si no tiene 36 años y medio y resulta que tiene 35, hacemos los cálculos. Los primeros 15 años, el 50%. Los siguientes los pasamos a meses. Los primeros 49 meses, por 0,21, son 10,29. El resto de meses que nos queden, a lo mejor nos quedan 150 meses.
¿vale? Pues 150 por 0,19 y el porcentaje que nos resulte. Pues sumamos ya el 50, el 10,29 y el porcentaje que nos haya resultado, y ese será el porcentaje de la prestación. ¿Vale? Será el que se aplique sobre la base reguladora para saber cuál es la cuantía de la jubilación. ¿Vale? Como digo, con 36 años y medio ya el 100%, con 37 años a partir de 2027 el 100%. ¿Qué podemos añadir? Podemos añadir un complemento que anteriormente se llamaba de maternidad, que aquellos que lo vengan percibiendo, pues se puede mantener por ese nombre, salvo que opten por el nuevo, ¿vale? Pero sería el complemento de reducción de la brecha de género. Y ese complemento es un complemento que sustituye a este de maternidad y que se paga por cada hijo una cuantía, se paga una cuantía por cada hijo, no aparece aquí, aparece en el propio complemento, aquí. Y se puede ser beneficiario o bien los hombres o bien las mujeres, ¿vale? Uno de ellos. Bien, ¿por qué cuantía? Por 35, la que se fija cada año, pero en este año está en 35,90 por cada hijo con el máximo de 4, ¿vale? El máximo de 4 hijos. Entonces, esto sería un complemento para la prestación. Bien. Bueno, esa es la prestación de jubilación ordinaria. ¿Alguna duda con esto? No. No. Bueno, esto hemos dicho que la base reguladora, lo que se aplica actualmente son las 300 últimas bases de cotización entre 350. Esto a partir de 2026 también cambia, ¿vale? Y se coge los últimos 29 años y de esos 29 años vamos a elegir 27, ¿vale? Se eligen 27 años, que serán los de mayor importe de las bases de cotización. ¿De acuerdo? Entonces, esos 27 años se dividen entre 352,33. ¿Vale? Perdón, entre 300, he dicho entre 300, no, se divide entre 27, eso es, entre 378. Vale, vamos a utilizar a partir de 2026, es cuando cambia. De todas formas, de nuevo va a ser progresivo, o sea, esto cuando lleguemos a los 27 años de cotización, o a los 29 y coger 27, eso lo vamos a tener totalmente aplicado a partir de 2037, ¿vale? Entonces ahí sí vamos a utilizar las 324 bases de cotización entre 378, ¿vale? A partir de 2000, esto sería a partir de 2037. Pero este cambio va a entrar en vigor a partir de 2026, que como digo va a ser progresivo, y en 2026 pues vamos a utilizar, en lugar de las últimas 300 bases de cotización, vamos a utilizar las últimas 302. 302 que se dividirá entre 352,33. ¿Vale?
Entonces vamos a ir ampliando los años, ampliando el tiempo en el que vamos a buscar las mejores bases de cotización y lo dividiremos entre el número que corresponda en cada año. Es para que tengáis en cuenta que ese cambio. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto, como digo, es una modalidad, es la modalidad de la jubilación ordinaria, pero tenemos otras modalidades. ¿Cuáles serían las otras modalidades que conocéis? ¿Cuáles serían las otras modalidades? Anticipada. Anticipada y parcial, ¿vale? La jubilación anticipada, pues el propio nombre, vamos a ver cómo lo que nos permite es realmente acceder antes de tiempo a la edad, o sea, a la jubilación, a la prestación de jubilación. Anticipar en ese caso la jubilación. ¿Vale? Vamos a acceder antes de lo que correspondiera, antes de la edad legal de jubilación. ¿Vale? Aquí vamos a tener dos opciones. Una, la jubilación sería jubilación voluntaria y por otro lado vamos a tener la jubilación por causas involuntarias. ¿Vale? Una voluntaria y otra es forzada, no por causas involuntarias. Y la jubilación parcial, ¿qué permite? La jubilación parcial permite compatibilizar la prestación de jubilación con el trabajo. Con el trabajo durante un porcentaje de la jornada. De forma que estamos trabajando y al mismo tiempo estamos jubilados. Pero con un porcentaje, por ejemplo, el 50%. Pues en ese caso, el 50% trabajo y me lo paga la empresa y el otro 50% no trabajo y me lo está pagando la Seguridad Social con la prestación de jubilación. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Que podemos hacerlo o bien antes de la edad legal de jubilación o al alcanzar la edad legal de jubilación. Oye, si lo hacemos esto antes de la edad legal de jubilación, ¿eso no sería una jubilación anticipada? La diferencia es que esta es total y esta es parcial. ¿Vale? La anticipada ya no voy a trabajar más y la parcial es que estoy compatibilizando hasta que alcance la edad legal de jubilación. ¿Vale? Esa es la diferencia. Pero para cumplirlo, tenemos que, a la hora de acceder a cualquiera de ellas, tenemos que cumplir los requisitos. Hay unos requisitos esenciales que son, en la anticipada tenemos que tener en cuenta la edad, ¿vale? La edad de jubilación. ¿Cuál va a ser la edad de jubilación en la voluntaria? Pues en la voluntaria podremos acceder a la jubilación hasta 2 años antes de la edad legal. Es decir, una persona que acceda a la edad legal de jubilación, su edad legal sea con 67 años, podrá acceder a la jubilación anticipada hasta 2 años antes. Eso sería con 65 años. ¿Vale? Igualmente, una persona que cumpla los requisitos para los 65 años, su edad legal de jubilación podría ser con 63. ¿Vale? Y cuando se trata de un cese por causas involuntarias, aquí se puede anticipar hasta... ¿Qué pasa aquí? Ahora. Anticipar hasta 4 años la edad legal de jubilación. Por tanto, si la edad legal serían con 67, pues serían
con 63, ¿vale? Se podría acceder desde los 63 años. Pero se requiere en este caso un cese por causa involuntaria. Se requiere aquí que se haya cesado el contrato de trabajo por causas involuntarias, que se hayan estado 6 meses escrito como demandante de empleo, ¿vale? Más cosas que se tienen. Y otro requisito importante, que sería el periodo mínimo de cotización. El periodo mínimo de cotización, que son, en este caso, la verdad que eran 63 años, pero quiero corroborarlo. ¿Cuánto he dicho? Que serían 33 años, creo. Creo que he dicho 63. 33 años, pero quiero corroborarlo. Un momentito. Aquí. Prestación de jubilación por cese. Aquí no encontraremos más modalidades, pero tenemos la de voluntad del trabajador, derivada de cese no voluntario en el trabajo. También tenemos la de anterior a la normativa, que cambio de las prestaciones, en aquellos casos en los que se sigue aplicando, ¿vale? Beneficiarios y requisitos. Efectivamente, 33 años. 33 años cotizados, ¿vale? Con 2 de ellos al menos en los últimos 15 años, ¿vale? Y en el caso de una jubilación anticipada voluntaria, se puede acceder pues sin tener que alegar ningún motivo, simplemente cumpliendo los requisitos de edad, 2 años antes de la edad legal de jubilación, y el de periodo mínimo de cotización de 35 años cotizados. ¿Vale? Así que no cualquiera realmente puede acceder a esta opción. Se exigen 35 años cotizados. Bien, ahora os planteo, si ocurre esto, todo el que tenga 35 años cotizados va a acceder a la jubilación voluntaria. O sea, ¿por qué no todo el mundo accede a la jubilación voluntaria si cumplen esos dos requisitos? Porque recibes una cantidad menor que si te esperas a cuando te toca. Eso es. ¿Vale? Hay un coeficiente reductor. Aplicación de un coeficiente reductor de penalización. ¿Vale? Entonces, eso se aplica en ambos casos, tanto en la voluntaria como en la de cese por causas involuntarias. Se aplica un coeficiente reductor. Y ese coeficiente reductor que se aplica cuando se alcanza la edad legal de jubilación no se quita, se sigue manteniendo. O sea que ese ya sería vitalicio. ¿Vale? Si nosotros accedemos, la cuantía que tengamos ahí se actualizará como todas las pensiones cada año, pero no se va a aplicar el coeficiente, no se va a quitar el coeficiente reductor, ¿vale? Ya sería para siempre. Entonces ya sería cuestión de valorar si interesa, si no interesa, si interesa seguir trabajando 2 años más o no, o si se puede, por las causas que en cada persona pues tenga. Y luego también, ya no solo causas personales, sino también de cuánto estamos hablando en cantidad, ¿vale? Porque si a lo mejor una persona va a cobrar la pensión máxima y resulta que le quitan un 5% por acceder un poquito antes y ese 5% no le supone nada para esa persona, bien. Pero si una persona que está cobrando, le resulta un cálculo de la prestación de 1.200 o lo que sea y le aplicamos un coeficiente reductor del 5, del 6 o del porcentaje que corresponda, o del 20 incluso, pues a lo mejor no le merece la pena, ¿vale? Bien, entonces ya era cuestión de valorar, pero tenemos que ponerla sobre la mesa. La persona que al final quiere ver sus opciones, ¿vale? Tenemos que poner sobre la mesa todas las opciones, ¿vale? Entonces, esto también, ya no solo para una persona que nos llega y quiere saber sus opciones, quiere que le tramitemos luego la prestación de jubilación,
sino que en la empresa nosotros tenemos que ser conscientes también de nuestra plantilla. A nivel de recursos humanos, ser conscientes de cuál es la edad de nuestra plantilla, qué personas están cercanas a la jubilación, cómo preparar ese periodo de transición también para puestos que deban ser cubiertos luego por otras personas, si necesitan un periodo de adaptación, si no, dependiendo del tipo de puesto de trabajo, si hay personas que realizan ese tipo de puesto o no. Entonces, tenemos que ver nuestra antigüedad de nuestra plantilla. Es saber si una persona tiene 61 años o tiene 63, si está más cercana o no a la jubilación, que pueda entrar ya en este periodo para la empresa, ahora hablo como empresa, ese periodo peligroso de que se nos vaya una persona valiosa, ¿no? Que a lo mejor sí, puede ser todo lo contrario, puede ser una persona que estamos deseando ya de que finalice su relación laboral, pues porque a lo mejor ya su rendimiento resulta que es menor, pero no suficiente como para a lo mejor hacer un despido o no queremos hacer un despido, que tiene un coste mayor porque tiene a lo mejor un complemento de antigüedad ya muy alto, en fin, una serie de cuestiones positivas o negativas, ¿vale? Tenemos que ser conscientes de esa transición, ¿vale? Entonces, por eso tenemos que saber aplicar también las reglas de cálculo de las jubilaciones, tanto la ordinaria como la anticipada, como la de tiempo parcial, la de la jubilación parcial, ¿vale? Es cierto que a lo mejor no conocemos el tiempo cotizado de la persona, pero nos podemos hacer una idea de cuándo se va acercando, porque si sabemos la edad, cuándo se va acercando su edad de jubilación, ¿vale? Bien. Entonces, ¿cuál es ese porcentaje que decimos, ese coeficiente reductor? Pues igualmente lo tenemos aquí en la página. Bien, estamos ahora en la jubilación anticipada de cese no voluntario en el empleo. Aquí, en la cuantía, veremos el coeficiente reductor. Es beneficios, requisitos, no, cuantía. Se calcula igual que la jubilación ordinaria, pero aplicamos el coeficiente reductor, que es este. Si adelantamos la prestación el máximo, los 4 años, dependerá del periodo que se tenga cotizado en ese momento. Si se tiene, lo normal es que estemos en la primera opción, ¿vale? Ahora sí que hemos tenido y tendremos unas generaciones que han cotizado mucho, ¿vale? Y puede ser que estemos en las situaciones siguientes, pero vendrán generaciones en las que no se alcance casi ni el segundo periodo, ¿no? Los 38 años, porque son personas que a lo mejor ya han estado estudiando, han terminado más tarde sus estudios o cualquier situación, ¿vale? Y que o a lo mejor a nivel de empleo han tenido menor estabilidad, porque antes sí era un trabajo con mayor duración y ahora pues hay más saltos, ¿no? de laborales y han tenido mayores periodos de no trabajo, ¿no? Entonces, depende ya un poco ahí del tiempo cotizado, ¿vale? Porque si una persona ahora está empezando a trabajar, pues con, no sé vuestros casos, pero si a lo mejor está empezando a trabajar con 24, con 25 años, al principio a lo mejor empieza haciendo las prácticas, luego está haciendo, a lo mejor no trabaja porque se toma un año de formación sabático, de formación en otro máster o de lo que sea, ¿vale? Y resulta que tenemos más periodos de no trabajo y en los primeros 5 años a partir de la finalización de la carrera se han trabajado 2, ¿vale? Nos presentamos ya con 30 años, de los 30 a los 60, si se trabaja de continuo son 30 años, más los 2 que teníamos antes, 32. Ahora contamos con que a lo mejor hay algún periodo en los que no se ha trabajado, y nos vamos con 34 y 35 años cotizados, ¿vale? Entonces no se alcanzan los 38 años y 6 meses. Para alcanzar los 38 años y 6 meses, a los 67 años o antes, como en este caso, que sería anticipar 4 años la edad de jubilación, ¿vale? Que sería con 63, pues entonces, ¿con qué edad tendríamos que empezar a trabajar y no parar? ¿Vale? Y si queremos una edad superior,
Fijaos, con 44 años cotizados, pues para pasar de una reducción del 30% a una reducción del 24%, que se nota, ¿vale? Porque reducir el 30% en la prestación de jubilación, ya me diréis. Vale, entonces, calculadora, si son 67, pues para tener 44 años cotizados habrá que empezar a trabajar con 23 años y no parar, ¿vale? Bien, pues aquí vemos cuántos meses son los que adelantamos la edad de jubilación. Si estamos en un periodo cotizado de 38 años y 6 meses, pues por ejemplo, si anticipamos 2 años, un 15% de penalización. Que anticipamos un año, un 5,50%, ¿vale? Aquí a lo mejor, pues bueno, ya se puede pensar, ¿no? Depende de cada situación. Y ese porcentaje será mayor incluso cuando nos vamos a la jubilación voluntaria, anticipada voluntaria, ¿vale? Que ahí el porcentaje es un poco mayor, ¿vale? Tenemos las mismas 4 tablas en función del periodo de cotización, pero el porcentaje será mayor. Bueno, hasta aquí bien. Vamos con la jubilación parcial. Esta jubilación sí que tiene mucha más incidencia, si cabe, en la empresa, porque estamos hablando de compatibilizar el trabajo con la jubilación y, claro, eso tiene una mayor incidencia. ¿Se entienden las anteriores modalidades? Sí. Sí. Bien. Bueno, pues vamos a la jubilación parcial. Aquí hemos dicho que se trata de compatibilizar la prestación. Y tenemos dos opciones. Una, antes de alcanzar la edad legal de jubilación, y otra, al alcanzar la edad legal de jubilación. Una va a ser la opción de jubilación parcial con contrato de relevo. Hablamos de con contrato de relevo porque es obligatorio. Si queremos acceder a la jubilación antes de alcanzar la edad legal de jubilación, nos piden que alguien cubra el porcentaje de la jornada que está dejando de trabajar esta persona, ¿vale? Y se hace con un contrato de relevo. Ya os hablé de este contrato cuando estuvimos viendo la asignatura de los contratos. Digo, este lo veremos en prestaciones, ¿vale? Aquí lo tenemos. Entonces, tenemos esa opción o la de al alcanzar la edad de jubilación, que entonces sería sin contrato de relevo. ¿Vale? O sea, se puede hacer un contrato a otra persona, no sería de relevo, se puede contratar a otra persona pues para cubrir ese porcentaje si se quiere, pero no es obligatorio. ¿Vale? Entonces tenemos, como digo, una antes de la edad legal de jubilación con contratos de relevo y otra sin contratos de relevo. Voy a ir a lo sencillo ahora mismo, que sería la de sin contrato de relevo, que nos permite anticipar, en este caso sería el requisito de la edad, va a ser la edad legal de jubilación, ¿vale? Es una persona que alcanza su edad legal de jubilación y decide que no quiere, que quiere seguir trabajando en un porcentaje, ¿vale? Pues por lo que, bueno, lo quiere hacer así. Normalmente a esta opción suelen acceder personas autónomas, la mayor parte no, que suele acceder, porque tienen esa vinculación a lo mejor con la empresa, que esa empresa resulta que si no se la mantienen la cierran, o que con la transición generacional pues no se desvinculan del todo y están con los hijos. Vale, entonces suele pasar en esos casos, ¿vale? De personas autónomas. Os digo que las personas autónomas pueden acceder a la jubilación parcial, pero no a la jubilación parcial antes de la edad legal de jubilación, solo cuando ya la han alcanzado. ¿Vale? Igualmente, tampoco pueden acceder en la opción de anticipada por cese por causa involuntaria. Solo podrán acceder por causas voluntarias. Bien, entonces, en este caso, el requisito de la edad. En cuanto al requisito de cotización previa, el mismo que para la jubilación ordinaria. Como decimos, no se exige contrato de relevo. ¿Por qué? Pues porque al final esta persona, si no opta por eso, igualmente cumple los requisitos para jubilarse.
Y la Seguridad Social se está ahorrando el 50% de la prestación porque la persona sigue trabajando. Entonces, como es un beneficio en favor de la Seguridad Social, los requisitos no son mayores que los de la jubilación ordinaria, ¿vale? Lo que podrá reducir tu jornada entre un 25 y un 50%, ¿vale? Bien. Vamos con el de la edad legal, el de antes de la edad legal de jubilación. Requisitos. ¿Qué requisitos se van a exigir aquí? Se va a exigir un contrato indefinido y a jornada completa, ¿vale? Que ya lo tuviera, que viniera de esta situación. Una antigüedad de al menos 6 años. Bien. Se va a exigir también la reducción de la jornada de entre el 25 y el 50%, ¿vale? Se va a exigir un contrato de relevo, ¿vale? Que cubra al menos, digo al menos porque podamos hacer un contrato de relevo al 100% de la jornada, pero mínimo la Seguridad Social te dice que cubra lo que se deja de trabajar por la persona que accede a la jubilación parcial, ¿vale? Que cubra al menos el porcentaje de jornada que deja de trabajar. Nos dice además a quién podemos hacerle un contrato de relevo. Contrato de relevo a personas inscritas como demandantes de empleo o bien contrato de relevo a personas que tuvieran un contrato temporal en la empresa. ¿Vale? Son las dos opciones que nos permiten. ¿Qué más? Nos dice también que el porcentaje de reducción de jornada, la reducción de jornada, podrá ser de entre el 50% o de más del 50% y hasta el 75% si el contrato de relevo se realiza de forma indefinida y a jornada completa, ¿vale? Así que si cambiamos ese contrato de relevo por un contrato indefinido a jornada completa, sí se permite que la reducción de jornada supere el 50%, con un máximo del 75%. ¿Vale? Con lo cual, pues estaría trabajando, si nos vamos al máximo, la persona que accede a la jubilación parcial estaría trabajando un 25% de la jornada. Y el otro 75% se lo estaría pagando la Seguridad Social. ¿Hasta cuándo? Hasta alcanzar la edad legal de jubilación. La persona que se contrata, si es con un contrato de relevo, pues sería igualmente con una duración máxima de hasta alcanzar la edad legal de jubilación. Ya hay convenios que te dicen que a lo mejor todos los contratos de relevo luego tienen que pasar a indefinidos, ¿vale? Pero bueno, eso es ya negociación colectiva. Y en caso de que lo hagamos por tiempo indefinido, la persona que alcanza la edad legal de jubilación se jubila y ya cobra el 100%, se le calcula la prestación y cobra el 100% de la prestación, y la persona que se había contratado con más indefinida continúa. ¿Vale? Bien, esas son las opciones. En este caso, ni en esta opción de la jubilación parcial en general, ni antes de la edad legal de jubilación, ni al alcanzar la edad de jubilación, no se aplica coeficiente reductor. O sea, se calcula de la misma forma que la jubilación ordinaria. Y sin aplicar coeficiente reductor. No se aplica. ¿Vale? Como se sigue cotizando, que ese sí tenemos una cuestión que tener en cuenta como empresa, y es que antes
se cotizaba solo por el porcentaje que se trabajaba, pero ahora se cotiza por el 100%. Aunque se esté jubilando, se esté trabajando 50%, ¿vale? Pero la cotización sí será del 100%. ¿Vale? Y entonces, al alcanzar la edad legal de jubilación, se recalcula su prestación y se accede ya a la prestación correspondiente. ¿Vale? Ya el contrato de relevo y el contrato, lo que hacemos aquí como empresa, pues es dos cosas. Una, que tenemos que, bueno, lo indico ahora aquí. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vemos. Lo que vamos a ver es, decimos, antes de la edad legal de jubilación. ¿Pero cuánto antes? Bueno, aquí tenemos un requisito mínimo. Requisito mínimo de tiempo cotizado, que son 33 años. ¿Vale? Para esta opción de antes de la edad legal de jubilación. ¿Pero con qué edad? Edad según cuadro. Y vamos a verlo ahora. Por la reducción de jornada esta, que os digo que, por ejemplo, una persona que tenga que trabajar el 25% de la jornada, lo que se suele hacer es que se acumulan las jornadas, ¿vale? Y a lo mejor en un año, pues, ha venido un mes, ¿no? Entonces, se acumula el tiempo de trabajo y, pues, se utiliza para cubrir vacaciones, se utiliza para, según se acuerde entre las partes, para el tiempo que sea necesario. O bien, pues venir todas las semanas un día, venir todos los días un rato, ya como se acuerde, ¿vale? Todos los meses unos días, como se acuerde. Esto nos permite, o la idea de esto es que después de 30 y pico, 40 años trabajando, una persona se pueda adaptar a la vida de jubilado, ¿vale? Porque resulta quizás chocante muchas veces o para el cuerpo, no nos damos cuenta y resulta chocante el parar de golpe. Estamos en la dinámica todos los días, el estrés laboral, trabajando y tal, y sin darnos cuenta, pues venimos con ese ritmo, ¿no? Y llegamos a la edad de jubilación, finaliza nuestra relación laboral, nos jubilamos y ya no hay que hacer nada. ¿Vale? Entonces, permite adaptarse un poquito a esa nueva situación, ¿vale? Durante ese tiempo. La edad, vamos a ver la edad. Estamos aquí. Trabajadores, prestaciones, jubilación, régimen general, jubilación parcial, beneficiarios, sin contrato de relevo, edad ordinaria, y con contrato de relevo, vamos a ver la edad. Aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Contratada a jornada completa, se celebra el contrato de relevo indefinido. A ver. Vale, la edad mínima de cotización. Tener cumplida la fecha de derecho causante una edad que sea inferior a 3 años como máximo la edad ordinaria de jubilación. ¿Vale? Inferior a 3 años la edad legal de jubilación. O sea que nos vamos con ese requisito del 33 años cotizados. Aquí lo tenemos, 33 años cotizados. ¿Vale? Y al menos 3 años la edad legal de jubilación. Antecedemos cuadro.
Bueno, al menos no, sería máximo 3 años. Máximo 3 años antes de la edad legal de jubilación. ¿Vale? Bueno, esa sería la edad. Como digo, como empresa tenemos que conocer la cotización, que tenemos que seguir cotizando como si estuviera a tiempo completo. Tenemos que también hacer los contratos de relevo y el contrato de jubilación parcial, ¿vale? Esos contratos que tenemos que hacer tanto para una persona como para la otra, que la persona que está trabajando en la empresa pues cambiará a esta situación. Y por último, tenemos que entregar un certificado de empresa para la solicitud de la jubilación parcial por parte de la persona trabajadora. ¿Vale? Tenemos que darles un certificado de empresa para que lo presenten junto con su solicitud. Ese certificado de empresa, a ver si lo tenemos por aquí, gestión y solicitudes, documentos que deben acompañarnos en formulario de solicitud. Aquí, certificado de empresa, jubilación parcial. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Donde pues ponemos los datos de la empresa, los datos del jubilado parcial, como el tipo de contrato que tiene, la persona que accede a la jubilación, la fecha de alta en la empresa, los datos del relevista, quién es la persona que le va a sustituir, ¿vale? Y cuál es la base diaria de cotización que va a tener, ¿vale? Y luego, el punto 4, solo en los casos de empresas de la industria manufacturera, ¿vale? Entonces se complementa este punto 4. Si no, el resto de los casos, nada. Se firma la fecha y se le da a la persona para que lo presente junto con su solicitud, ¿vale? Bien, pues de esta forma hemos visto las distintas modalidades de la jubilación. Jubilación, hemos dicho, ordinaria, la jubilación parcial, con contrato de relevo o sin contrato de relevo, y la jubilación anticipada por causa, pues, de forma voluntaria o por cese involuntario en el empleo, ¿vale? ¿Dudas sobre las prestaciones? De momento no. No. Bien, bueno, sobre la clase 8 o la unidad 8 que decíamos que eran adaptadas a los trabajadores por cuenta propia, en cuanto a la jubilación, hemos dicho que no tienen acceso a la jubilación parcial anticipada, o sea, antes de la edad legal de jubilación, perdón, lo he mezclado, ni a la jubilación, sí, parcial antes de la edad legal de jubilación, efectivamente, ni la jubilación anticipada por cese involuntario, ¿vale? En cuanto a la base reguladora, no se integran lagunas, como ya vimos con la incapacidad permanente, ¿vale? Y luego, para saber si estamos ante una situación u otra, es decir, ante las condiciones de una persona en régimen de trabajadores autónomos o en régimen general, puede ser que una persona haya cotizado en los dos regímenes, ¿vale? Pues entonces accederá con las condiciones del régimen en el que tenga mayor tiempo cotizado, ¿vale? Y poco más. Entonces ya, en cuanto a prestaciones, hemos conocido la incapacidad temporal, la prestación que vamos a utilizar mucho en la empresa. Bueno, sabemos ya cómo se aplica en las nóminas, cómo aparece, cómo se compensa luego las cotizaciones, el pago delegado, cómo tenemos que complementar la prestación en función del convenio colectivo. Hemos visto los trámites que tenemos que realizar en cuanto a la incapacidad temporal como empresa, los trámites que tenemos que realizar en caso de accidentes laborales en Delta. Hemos visto la prestación de nacimiento y cuidado menor, esa prestación pues con la nueva normativa, ¿vale? Hemos visto las prestaciones de riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia. El riesgo durante el embarazo, que no vamos a confundir con el embarazo de riesgo, que era una situación de incapacidad temporal. Hemos visto la prestación
de desempleo las tenéis en el contenido, la prestación contributiva de desempleo y el subsidio contributivo, además del subsidio para mayores de 52 años. Incapacidad permanente, donde vimos en la clase anterior los distintos grados de incapacidad permanente y hemos visto cuáles son las reglas de cálculo del periodo mínimo de cotización en función de la causa por la que se da la incapacidad permanente y luego en los casos de, como hemos visto, de enfermedad común, pues de la edad. La base reguladora de la prestación, que también veíamos que era en función de la causa y también en función de la edad en el caso de enfermedad común, el porcentaje aplicable, ¿vale? Y la cuantía correspondiente, así como el impacto que tiene la empresa y qué tenemos que hacer como empresa, sobre todo en el caso también de incapacidad permanente total, ¿no? Y diferenciado del resto de situaciones, ¿vale? De los distintos grados. Y por último, hemos trabajado en la prestación de jubilación, que también tiene un impacto en la plantilla y también tiene un impacto en tanto económico como en la plantilla igualmente, en la jubilación parcial. Económico digo por las cotizaciones que tenemos que mantener. Así que con esto, pues podemos trabajar todas las prestaciones que vamos a utilizar, ¿no? Y que vamos a tener que tener en cuenta desde la parte de empresa y podemos también asesorar a los distintos trabajadores sobre ello. Tenéis también en el contenido algunas cuestiones de mayor profundidad para poder profundizar en esas cuestiones específicas que no nos dan tiempo tampoco a verlo en clase con mayor profundidad, ¿vale? Y bueno, nada más, cualquier cuestión me vais preguntando. Con esto hemos finalizado la asignatura de prestaciones, ¿vale? ¿Dudas en general así de la asignatura? ¿No? No. Bueno, hoy que escucho, pues nada, nos vemos entonces en la siguiente clase. Iniciamos la unidad 5, ¿vale? Que es una unidad, solo vamos a tener una clase, es muy cortita, ¿vale? Y ya será la última que tengáis conmigo. Pasaréis el jueves ya, comencéis con Carmen la parte específica de solución de conflictos y en la empresa, que será la última unidad de la parte de gestión laboral. Y nos veremos pronto, bueno, ya lo comentaré, para la sesión informativa bueno, para la tutoría. La sesión informativa la tenéis luego en el contenido grabada del proyecto de implantación y tendremos una tutoría para que una vez que hayáis empezado a trabajar ese proyecto, si os surgen dudas y ya después también de ver esa sesión informativa, pues que podamos resolverlas, ¿vale? Pues nos vemos entonces el próximo martes. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Adiós. Hasta luego.